Hola, bienvenidos a un nuevo video. En este caso continuamos con lo que dejamos el año pasado de los videos del arte de programar, que más o menos es mostrar que la programación y la matemática no necesariamente tiene que ser únicamente acerca de resolver problemas o de verlo de una manera funcional, sino que también se puede hacer queriendo o sin querer arte con él. En este caso quiero mostrarles algo que a mí me voló completamente la cabeza cuando lo vi por primera vez, y bueno, quería más o menos transmitir ese sentimiento con ustedes. El video, ya lo vieron en el título del video, se llama Mandelbrot Set, así que primero quiero mostrarles o hacerles comprender ciertos conceptos que son necesarios para entenderlo, y después vamos a directamente lo que es el video, así que comencemos. Para entender este concepto, primero hay que entender números complejos. Y para entender números complejos hay que entender números imaginarios. Así que empecemos por ahí. Para explicarlo, digamos que la raíz cuadrada de un número de 4 es igual a 2. ¿Por qué? Porque 2 al cuadrado es igual a 2 por 2, que es igual a 4. La raíz cuadrada de 16 es igual a 4. ¿Por qué? Porque 4 al cuadrado es igual a 4 por 4, que es igual a 16. Ahora, ¿qué pasa si yo quisiera decir la raíz cuadrada de menos 16? Podemos intuitivamente decir que la raíz cuadrada de menos 16 es igual a menos 4. Y bueno, los comprobemos. Menos 4 al cuadrado es igual a menos 4 por menos 4, que es igual a 16 positivo, porque menos por menos es más, no es menos 16. Este problema, hasta antes del siglo XV, digamos, 16, no tenía respuesta, no tenía una solución, y se decía que los números, quizás, obviamente es muy complejo la situación, pero digamos que anterior a ese momento no había una solución para la raíz cuadrada de un número negativo. No se sabe bien quién, hay una disputa de nombres, pero alrededor del siglo XV, siglo XVI, se trajo el concepto de I. Que lo que es I es la respuesta a la solución de la raíz cuadrada de un número negativo. ¿Y cómo funciona? Básicamente I al cuadrado es igual a menos 1, siendo I una unidad imaginaria. Esto podemos decir que la raíz cuadrada de I al cuadrado es igual a la raíz cuadrada de menos 1, que quedaría que la raíz cuadrada de menos 1 es igual a I. Y con esto solucionamos el problema. Podemos agarrar la raíz cuadrada anterior de menos 16 y dividirla en la raíz cuadrada de menos 1 por la raíz cuadrada de 16, y esto quedaría 16i. Y este es un número puramente imaginario. Bueno, habiendo entendido números imaginarios como 16i del ejemplo, o puede ser 13i o 2i, cualquier número que tenga un número i es un número imaginario. Ahora, ¿qué pasa si quiero agregarle un número real a eso? Perfectamente. ¿Cómo se le agrega? Decimos 2 más 3i, donde 2 es la parte real, 3i es la parte imaginaria, y el conjunto se le llama número complejo. Esto es muy fácil de derivarlo a través de ecuaciones cuadráticas con el discriminante, pero eso quizás quede para tema de otro video. Por ahora entendemos que un número complejo es un número que tiene una parte real, que sería 2, 3, 4, 5, más una parte imaginaria que sería 2i, 3i, 4i. Simplemente eso. Entendiendo esto, podemos decir que estos dos números viven en dimensiones distintas. El número 2 o el número 3 vive en una dimensión real y el otro vive en una dimensión imaginaria. Teniendo estos dos conceptos, podemos graficarlos en un eje X y en un eje Y. Y podemos decir que el eje X va a ser el eje real y el eje Y va a ser el eje imaginario. Vamos a poner el ejemplo de 5 más 3i. 5 es la parte real, entonces nos movemos 5 lugares en el eje Y real hacia la derecha, y 3i es la parte imaginaria, entonces nos vamos hacia arriba 3 en el eje imaginario. Entonces ahí ya tenemos los conceptos. Número complejo con parte real e imaginaria se puede graficar en un plano complejo, en donde un número complejo sería un punto en el espacio complejo. Bueno, cortemos con tanta teoría. Vamos a lo que va. En el año 1970, en la década de los 70 aproximadamente, un señor, y me saco el sombrero, Mandelbrot, era profesor de matemáticas en Harvard, y en su tiempo libre básicamente iba a IBM, que en los 70 IBM era el único lugar donde habían computadoras, no era como ahora donde hay computadoras en todos lados. Y él ponía en práctica, hacía simulaciones de todas las investigaciones y las teorías que veía en Harvard. Él era especialista en teoría de números y matemática o geometría fractal. Teoría de números es básicamente ver el comportamiento de los números adaptándolos a ciertos sistemas. Vamos a entender como sistema puede ser una función, puede ser un circuito. Un sistema es simplemente algo que se le mete algo que se llama input,
y sale algo que se llama output. Un sistema puede ser ponerle +1, que entre un número y se le sume 1, o sea, entra 1, se le suma 1, 2, entre el 2, 3, entre el 3, 4 y así sucesivamente. Entonces, estos sistemas, uno puede estudiar el comportamiento de números con ciertos sistemas. ¿Qué se le ocurrió al señor Mandelbrot? Dijo, ¿qué pasa si agarramos un número complejo y lo elevamos al cuadrado y lo volvemos a elevar al cuadrado y lo volvemos a elevar al cuadrado y creamos un sistema que eleve al cuadrado un número complejo? Entonces, básicamente tenemos un número complejo, lo elevamos al cuadrado, se expanden todas las ecuaciones y tenemos como resultado otro número complejo. Entonces, un número complejo que entra, sale otro número complejo. Lo que descubrió este señor fue lo siguiente. Vamos a decir que hay un número complejo en el espacio. Hacemos esto, lo elevamos al cuadrado y tenemos otro número. Unimos esos dos números con una flecha. Volvemos a repetir el proceso, tenemos otro número complejo en el espacio, lo hacemos una cierta cantidad de veces y este número se va a infinito, tiende a infinito. Listo, tenemos una respuesta con respecto a ese número. Ahora, ¿qué pasa si agarramos otro número cercano a ese número y aplicamos el mismo procedimiento? Movemos el número un poquito y ahora tenemos otro número imaginario, lo multiplicamos, lo elevamos al cuadrado, da otro punto, lo unimos, da otro punto, lo hacemos esta secuencia una y otra y otra y otra y otra vez, y en este caso el número no tiende a infinito, sino que hace un patrón raro tipo circular. Entonces ahí se descubrió que esto puede tener dos posibilidades, una que se vaya a infinito y otra que se quede en el plano. ¿Qué es lo que se hizo en el estudio? En un plano complejo se puso un punto de un determinado color dependiendo de cuál es el comportamiento del número. Si el número complejo, cuando se eleva al cuadrado muchas veces, no va a infinito, se pone un color negro. Y si el número se va a infinito, depende de con qué tanta velocidad se va a infinito, qué tan rápido tiende a infinito, se le agregan colores. Una vez que esto se logró, se obtiene, y acá, señores y señores, les presento la forma más básica del Mandelbrot. Son muy pocos píxeles, es un ejemplo muy corto, pero esto es básicamente el concepto del Mandelbrot. Se ve un poco aburrido, no tiene nada increíble que ver, pero ahora, con el avance del tiempo de las computadoras y de todo, podemos agregar muchos más puntos. Sabemos que la matemática es infinita, entonces los números son infinitos. Entonces podemos tener un número tan grande como 1 con infinitos ceros, o podemos tener un número tan chico como 0.00 infinito o 1. Entonces podemos crear un plano con infinitos puntos, analizar esos puntos, ver qué tan rápido van, aplicar la teoría y ver qué imagen se forma. Y acá es donde de a poco nos empezamos a volar la cabeza. Ahora les voy a mostrar la imagen con prácticamente, no son infinitos técnicamente, pero con muchísimos puntos. Lo que obtienen es esto. Increíble a la vista, a mí me pareció muy hermoso. Pero lo más loco de esto es que cuando hacemos zoom in, ahora esa imagen está en la parte más grande que puede estar, y ahora empezamos a hacer zoom in y vemos esto en movimiento y vemos un patrón que nunca se repite y que que para mí al menos es increíble. Antes de dejarlos con la hermosa imagen, quiero hacer como una pequeña reflexión quizás, que es esto que van a ver no tuvo la intención de ser artístico, no fue un artista que pensó en formas y dibujó algo o creó una imagen en movimiento. Esto es estrictamente matemático. Esto estuvo ahí siempre, desde antes que existiera el planeta Tierra, desde antes que existieran los humanos. Y miren todo lo que ha tenido que pasar para que podamos llegar a descubrir esto. Por eso se le llama la huella digital de Dios, que es un nombre un poco exagerado, pero tuvimos que descubrir matemáticas, tuvimos que descubrir números imaginarios en el siglo XV, tuvimos que crear computadoras, crear sistemas, cubrir electricidad, tener una pantalla, tener un sistema que lo simule. Todo eso tuvo que pasar para que podamos ver algo que siempre estuvo ahí, Así que, sin más, los dejo. No se olviden de suscribirse, denle me gusta al video, compártanlo con alguien que encuentre valor en este contenido. Y bueno, disfrútenlo y como siempre nos vemos la próxima.